Pirámide escalonada de Zoser, en Sagara. Las sepulturas predinásticas eran rudimentarias fosas excavadas en la arena a modo de criptas y cubiertas con losas de piedra. Evolucionaron para hacer un edificio encima de la cripta. Estos edificios estaban cerrados por ladrillos de barro prensado. Gradualmente fueron incorporando pequeñas salas para guardar ofrendas, las cuales contenían productos para alimentar a los muertos en su peregrinación de ultratumba, y en algunas ocasiones el serdab, que era una cámara de doble para el difunto, contenía una representación como una escultura o una imagen del fallecido. Estas pirámides tenían forma de tronco de pirámide de base rectangular y tenían un gran parecido con los bancos adosados en la fachada de las viviendas árabes. Por lo tanto, se les dio el nombre de mastabas, que en árabe significa banco. Durante el reinado del faraón Zoser ocurrió la revolución perdurable de la arquitectura egipcia. Imhotep fue su arquitecto y su primer ministro. Durante este periodo se desarrollaron la pirámide y el complejo funerario en Sagara. El arquitecto Imhotep tuvo dos innovaciones. Tradujo en piedra las formas constructivas de los edificios de Alto y Bajo Egipto, sustituyendo el ladrillo de barro prensado, los haces de papiro y los troncos de árbol. Y a él se le atribuye la invención de la pirámide. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Zoser está rodeado de un muro de 10.4 metros de alto, configurando un recinto rectangular de 545 metros de largo y 277 metros de ancho. Del pórtico de la entrada principal arranca un largo pasadizo cubierto. Se cree que ese pasadizo era una representación simbólica del Nilo, con sus 40 gnomos situados a lo largo de sus orillas y el ancho delta de la desembocadura. Además de la entrada principal, en la esquina sureste hay varias puertas falsas para evitar la entrada de extraños. Hacia el norte hay dos edificios idénticos, el Palacio Meridional y el Palacio Septentrional, una referencia más al carácter dual del reino del faraón. En el patio que se ubica al otro lado de la cámara de entrada, hay un patio descubierto, donde se realizaban ceremonias del Heb-Set. Este ritual tenía como propósito de asegurar y renovar simbólicamente la inmortalidad del faraón. La pirámide escalonada está construida sobre la mastaba de la primera planta. Los muros fueron revestidos de cerámica vidriada verde, imitando los tallos de papiro y madera. La mastaba original fue ampliada lateralmente para alojar los restos de la familia del faraón Zoser. Sin embargo, más adelante se transformó en un monumento piramidal, disponiendo de 4 mastabas más, que nuevamente fue modificado, ampliando la base y aumentando una mastaba. Las pirámides de Gizeh. Figuradas en el primer lugar de las 7 maravillas del mundo, este trío representa la culminación de la edificación piramidal. Sus caras están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera que se construyó es la más septentrional y de mayor tamaño, erigida por Keops. La segunda, construida por su hijo Kefren, y la tercera por el faraón de la cuarta dinastía. Su imponente tamaño y precisión de construcción son fascinantes. Las pirámides son como montañas cuyas piedras fueron elevadas una a una desde el nivel del Nilo hasta la meseta. La base de la pirámide de Keops tiene una superficie de 5.3 hectáreas, incluyendo un revestimiento de 2.300.000 bloques de piedra. Recalcando que los egipcios solo tenían herramientas de madera, piedra y cobre y no disponían de vehículos, se puede apreciar la magnitud del esfuerzo. Debieron utilizar trineos y trasladarse en barcas a lo largo del Nilo, así como nivelar por medio de zanjas llenas de agua. Según Heródoto, emplearon más de 100.000 hombres en periodos de 3 meses durante 20 años. Según la sabiduría popular, eran obreros trabajando a golpe de látigo. Existe una interpretación a través de sus jeroglíficos que dice: el instrumento mediante el que Keops asciende, así como inscripciones halladas en cámaras y pasadizos que avalan la interpretación. Según cantos de los mismos, tal vez las pirámides fueran el lugar de la ascensión del rey
el alma del faraón ascendería para encontrarse con Ra a través de las montañas con el fin de asegurar el eterno orden de las cosas. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido pues estaban hechas de ladrillo de barro prensado. Bajo el reinado del faraón Akhnatón, hacia los años 1379 a 1362 a.C., se fundó una nueva capital, Akhtátón, en el centro geográfico del antiguo Egipto. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Akhnatón. A la muerte de Akhnatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón, y las piedras del templo empleadas para construir otros edificios. A pesar de estos acontecimientos, los escasos restos del antiguo Akhtátón han permitido la reconstrucción de una espaciosa casa de un suburbio septentrional de la ciudad. El acceso desde la calle se realizaba a través de un portal inserto en el muro circundante. Inmediatamente a la izquierda estaba la casa del portero. En el interior de un jardín cercado por un muro se alzaba una capilla dedicada a Atón, el nuevo dios. Atravesando un patio interior ajardinado se encontraba la vivienda propiamente dicha, centrada en torno a sus dos piezas principales, la sala norte y la sala central. En torno a este núcleo central se organizaban la sala oeste para los invitados, la zona de las esposas en el lado sur y el conjunto de aposentos del cabeza de familia en la esquina sureste. Las ventanas de los gruesos muros exteriores eran evidentemente muy pequeñas para paliar la entrada del calor exterior, y la porción central de la casa sobresalía ligeramente del resto para permitir la iluminación y la ventilación a través de ventanas de linterna. En torno a la casa principal se organizaba una serie de dependencias secundarias: el granero en el lado oeste, los establos y un cuarto de carruajes en la esquina suroeste del conjunto, las dependencias de servicio en la zona central y los almacenes y la cocina en la esquina sureste. El establo y el pozo estaban ubicados junto al muro este. Evidentemente se trataba de la casa de algún funcionario importante o tal vez de algún sacerdote del servicio del templo. Los calígrafos y los artesanos también debían vivir razonablemente bien, dado que sus servicios eran cruciales para el buen funcionamiento de los servicios del templo y para la creación de inscripciones y pinturas de los templos y las tumbas. El barrio de los artesanos del templo de Tebas ha desaparecido hace mucho tiempo, pero en cambio ha perdurado parcialmente el poblado construido para los artesanos que trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes. Fue fundado por Tutmés I hacia 1530 a.C. para alojar un cuerpo escogido de artistas, artesanos y calígrafos. Fue ubicado en un estrecho del valle llamado actualmente Deir el-Madina, a lo alto del farallón que dominaba las verdes campiñas del valle del Nilo y las ciudades de Tebas y Karnak. Al este tenía una calzada que descendía hacia el desértico Valle de los Reyes, justo al norte. Las casas, de planta alargada, tienen el ancho de una habitación y un fondo de varias habitaciones. Las dimensiones oscilan entre 4 y 6 metros de ancho y de 20 a 25 metros de largo. La habitación de la fachada, cuya puerta de entrada da al estrecho callejón, es su sala de visitas, con un pequeño altar dedicado al dios familiar Bes. Detrás de esta habitación hay una sala más espaciosa, cuyo techo sobresale por encima del resto de la vivienda, pasada la cual está el dormitorio. En la parte trasera de la casa está el patio, con unas escaleras que suben a la cubierta, y la cocina descubierta por razones de ventilación. A menudo las viviendas disponían de una pequeña bodega de almacenamiento excavada en la roca y debajo de la casa. Tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. Hatshepsut perteneció a la dinastía 18 de 1472 a 1458 a.C. Fue esposa de Tutmosis II, el cual era su medio hermano. No había problema en esa época, de hecho lo hacían para permanecer el linaje de sangre. Y tras la muerte de él, ella tomó el lugar como faraona durante 22 años. Deir el-Bahari significa el convento del norte y es un complejo de templos funerarios y tumbas.
Este está ubicado frente a un acantilado que se eleva bruscamente en la ribera occidental del Nilo. El templo está excavado en roca y este estilo es contemporáneo. Este está rodeado por una serie de terrazas que alguna vez fueron jardines y columnatas. Este templo, antes de ser uno funerario, fue un santuario para Amón e incluía capillas. Es uno de los templos más hermosos de Egipto, se podría considerar. En sus paredes están pintados todos los logros políticos y económicos que logró como faraona. Esta imagen es de la planta, cortes y levantamientos del templo. Enseña los pilares osíricos, el patio ceremonial, santuario de la barca, sala de la imagen de culto, recinto de culto funerario de Tumosis, recinto de culto funerario de Hatshepsut, recinto solar y palacio de culto. El arquitecto fue Senemut. Templo de Khonsu, Karnak-Tebas, Egipto, 1170 a.C. Este sencillo templo contiene todos los elementos básicos de un templo egipcio, con un antepatio de entrada, una sala hipstólida pública y el secus interior, o sea, el anterior o residencia de Dios, al que le decían acceso sacerdotes. El gigantesco templo de Amón-Karnak sigue en el mismo modelo. El núcleo del santuario, ya que por sí es considerable tamaño unos 81 por 52 metros. Aparentemente sobrevivió al Imperio Medio, delante de él hacia 1520 a.C. Dado que el templo de Amón-Karnak adquirió una complejidad excesiva a la raíz de las diversas ampliaciones, el templo Khonsu, construido por Ramsés III hacia 1170 a.C., resulta mucho más ilustrizable sobre los componentes básicos del templo del Imperio Nuevo con sus menores dimensiones. A continuación, les estaré presentando un video específico sobre este gran imperio y además para que puedan admirar todos sus sobresalientes. Era el lugar más perfecto. El conjunto consta de 3 centros separados, rodeados cada uno por un muro de ladrillos crudos. El más grande, que está en el centro y ocupa una extensión de unas 30 hectáreas, llamado Santuario de Amón, está compuesto por el gran templo de Amón, algunos templos menores, capillas y un gran lago sagrado. En el recinto existía también un templo de Ajenatón, que destruyeron hasta sus cimientos tras la vuelta a la normalidad después de la revolución de Amarna, y reutilizaron sus materiales en otros templos de Karnak. Todo el conjunto está rodeado por una muralla de adobe y consta de 8 puertas de piedra. El recinto está precedido por la Avenida de las Esfinges, formada por 40 esfinges con cabeza de carnero construidas por orden de Ramsés II, que unen el templo de Karnak con el de Luxor y el embarcadero que comunica el templo con el canal que llega del Nilo. Se empleaba como acceso al Nilo de las barcas sagradas durante las fiestas religiosas. Hay también 2 pequeños obeliscos, obra de Seti I. En el templo de Tab fue construido en el Reino Medio y reconstruido por Tumosis III y se encuentra en el lago norte junto a la muralla del recinto. Contiene 5 puertas decoradas con los cartuchos de reyes ptolemaicos y el templo está decorado con escenas de la vida y acontecimientos de Tumosis III y Seti I. El templo de Khonsu está situado en el ángulo suroccidental del recinto, junto al templo de Opet, y fue construido por Ramsés III. Está precedido por un propíleo de Ptolomeo III y una avenida de esfinges de carnero. El templo de Opet se encuentra entre el templo de Khonsu y la muralla del recinto, en el lago suroeste. La construcción se debe a Ptolomeo VIII fundamentalmente. El rasgo más importante del templo es la cripta de Osiris, que se encuentra bajo el santuario, en el que hay una representación de la diosa con cuerpo de hipopótamo y cabeza humana.
Se trata del complejo de templos más grande construido por el hombre en toda la historia.